me quedaron estas como este subtema, el 1.4, que si bien sí están mencionados, habría que especificarlos más concretamente. ¿Se acuerdan cómo antes terminamos con la transposición, no? Y les dije, se va a necesitar para convolución, básicamente es una aplicación, una herramienta útil para la convolución, y la convolución va después. Entonces, quisiera hacer una precisión con respecto a este punto 1.4, que dice, ya saben que la trampita es quitar la palabra de sistema y vamos a poner el equivalente matemático que se parece al sistema, pero no es igual, que se llama modelo, en este caso ecuación dinámica o ecuación con derivadas o ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, aquí debemos leer ecuación diferencial, ¿sí? Continua, ¿sí? Y aquí deberíamos decir algo, entre comillas, lo ponemos ahorita, ecuación diferencial discreta. Luego dice, propiedades de las ecuaciones diferenciales lineales invariantes en el tiempo, causalidad, determinismo y estabilidad. Ajá. Eso es lo que quiero precisar. Y en el punto 1.4.2 dice, sistemas, ya lo leí mal, ecuaciones diferenciales lineales e invariantes en el tiempo. ¿Ok? Esta precisión la vamos a hacer. Yo voy a cambiar a mi pizarrón. Entonces yo les pido que no voy a andarse una lata, que el pizarrón allá y que la compartición de la pantalla acá. No, es mejor ustedes van a tener su programa a la mano. Es más, si quieren se los dejo. Pero no se puede porque necesito cambiar la cámara. Y vamos a precisar estos puntos que dice linealidad, invariancia en el tiempo, causalidad, determinismo y estabilidad. ¿Sí? Y luego abajo, pues como que repite, ¿no? Porque aquí dice sistemas invariantes, invariancia en el tiempo, y aquí dice sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿no? Como que debo entender que la 1.4.2 es en lo particular, tal vez, ¿no? Pero miren, antes de quitar esto, aunque ustedes no lo van a quitar, lo van a mantener, vámonos al 4.2 para que vean cómo ya avanzamos, y eso fue de la clase pasada, ¿ok? Sí. Bien, fíjense, nada más como siempre, déjenme hacer este asunto que tengo que hacer. Ya está. Vamos. Sus compañeros siguen entrando. Los sigo aceptando. Y, ok, entonces vámonos al punto, el tema 2. Tema 2. A ver, vamos a leer el objetivo para no dejar nada, ¿no? El alumno conocerá las técnicas que permiten el análisis de sistemas lineales en el tiempo continuos, ¿sí? Que se pueden describir por medio de ecuaciones diferenciales, y establecerá una correspondencia. Ajá, déjenme quitar esto porque me está estorbando. Sistemas lineales invariantes en el tiempo continuos, discretos, que se pueden describir por medio de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias. Aquí no sé por qué está repetido, por medio de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias. Luego entre paréntesis, ecuaciones en diferencias lineales. Eso es lo que yo puse hace rato, entre comillas, ecuación diferencial, entre comillas, discreta. Aquí pues ya lo dice, son ecuaciones en diferencias. En su momento más adelante lo tocaremos. Establecerá una correspondencia, ¿sí? O analogía entre ambos tipos de sistemas. Ok, ese es el objetivo. Vámonos al punto 2.1, ¿sí? Fíjense cómo, esto lo vimos en la clase pasada. Dice, respuesta de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, mejor, solución
de la ecuación diferencial, y ahora sí les sigo, lineal e invariante en el tiempo. O sea, se los deja de tarea. ¿Sí? Fue su tarea. ¿Ok? Luego siguen el 211. Ecuación diferencial lineal ordinaria. Luego dice respuesta completa. Aquí deberíamos decir solución total, YT, que en ecuaciones diferenciales es la YH más la YP, ¿de acuerdo? Que es la Y homogénea más la Y particular, y se pueden sumar, sí, porque ese es el sistema el teorema de transposición, ¿de acuerdo? Que ese es el concepto básico y fuerte de linealidad, ¿ok? Luego en el 212 dice, dice respuesta completa, aquí yo diría solución total de la ecuación diferencial. Y luego dice respuesta de entrada cero. Aquí sí hay algunos detallitos que debo precisarles. Cuando dice respuesta de entrada cero, es la Y homogénea. Ya está. No, respuesta de entrada cero, déjame ver. Sí, es la Y homogénea. Y luego dice respuesta de estado cero. ¿Sí? Aquí, esto sí es para precisar un poquito más adelante porque habla de la palabra clave es estado. ¿Qué es estado cero? Vamos a entenderlo en términos de ecuaciones diferenciales como condiciones iniciales nulas. Ya está. Condiciones iniciales nulas. ¿Ok? Y así lo entendemos. Entonces ahí va a ser, si condiciones iniciales son nulas, entonces solamente está la YP, solamente está la Y particular. Entonces cuando dice respuesta de entrada cero, es cuando YP vale cero, ¿sí? Y respuesta de estado cero es cuando las condiciones iniciales son cero. Este punto lo precisamos, solito se va a dar más adelante. Y luego acá dice en el último 213, respuesta transitoria y respuesta permanente. Esto sí está interesante porque en los sistemas siempre hablamos de la respuesta transitoria, de la respuesta permanente, pero en realidad la respuesta transitoria se llama la Y homogénea. ¿Ok? Y homogénea. Y la respuesta permanente se llama la Y particular. Y la suma de la Y homogénea más la Y particular te da la respuesta total. No sería respuesta, sería la solución total. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí entra un juego de palabras. Y luego ya entramos a la cuestión de la integral de convolución, que esa es una vez que aclaremos todo esto, más unas cosas extra que yo creo muy conveniente ver en la parte de modelar. ¿Ok? Bueno, entonces, por favor, recuérdenme que en el 1.4 dice propiedades de las ecuaciones diferenciales lineales, invariancia en el tiempo, causalidad y no sé cuál otra, porque me están tapando las fotos de ustedes, estabilidad. ¿Ok? Y luego, ecuaciones diferenciales, lineales e invariantes en el tiempo. La otra decía determinista. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez hecho eso, yo les pido que tengan esta parte de su programa a la mano. Y ahora vamos a hacer changuitos para, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y para ver si no tengo problemas con las cámaras, que ya saben cómo dan guerra estas cámaras, esta tecnología, ¿ok? Bueno, entonces vamos a cambiarnos de cámara y ya, pues no quiere. Ya sé. Lo que pasa es que está el fondo de mentiras, entonces hay que quitar el fondo de mentiras. Perdón, dice virtual. Bueno, entonces ahí está ya. Entonces, ahorita me vino a la mente una cosa. Así como decimos, señal es una cosa, función es otra, sistema es una cosa, ecuación diferencial es otra. Tanto la función como la ecuación diferencial tratan de parecerse a la señal o al sistema, ¿sí? Ahora me vino a la mente decir virtual o mentiras, ¿no? Entonces, virtual es una forma elegante que se usa mucho en la tecnología, ¿sí? Pero realmente, es decir, eso no es cierto.
¿no? Y aquí, bueno, aquí lo estamos viviendo. Vean mi fondo de pantalla todo bonito, que es mi biblioteca, después de 40 años, ¿sí? Y como me cambié físicamente de lugar, entonces dije, pues me ayudó la tecnología y la pongo de mentiritas. Entonces, ya ahorita quité, pero el fondo virtual no me dejaba ver el pizarrón. Entonces dije, ya sé, es el fondo de mentiras. Entonces quitamos las mentiras y ponemos la verdad. La verdad es este pizarrón y ahí está. A ver, no sé cómo anden cómo se ve el asunto. A ver, ahí hubo cambio, muy leve, ¿verdad? Yo creo que si apago la luz, creo que se ve un poco mejor. Así, si no, me dicen y la vuelvo a prender. Ok, entonces, ¿qué tenemos puesto en el pizarrón? Híjole, mano, ¿sí lo ven bien? Yo lo veo medio feo, pero bueno, es el modelo de la clase pasada de la suspensión. La segunda derivada con respecto al tiempo dos veces, más b entre m por la primera derivada, sí, y con respecto al tiempo de la y, que es la posición, y luego más k entre m, que es el resorte, igual a un medio por la excitación. ¿Ok? Bueno, esperemos que sea legible y si no, pues jugamos con las luces. Miren, aquí estoy abriendo la cortina y si se echa a perder, ¿no? Creo que así está mejor. Ok, entonces ya me cambio, ¿sí? Y aquí estamos. Entonces, este es el modelo de la clase pasada que representaba una suspensión. Primer punto importante. Ya que tienen el modelo, ya en forma automática sacan la función de transferencia. Y eso lo hice a detalle en la clase pasada y se dio esta cosa. ¿Sí? Ahora, tenemos que identificar esto en cualquier modelo con ecuación dinámica. Esto, contra esto. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a definir un concepto muy importante de nuestro curso. Lo voy a poner como una cajita negra. Es un sistema en donde qué entra y qué sale en relación a la Y o a la F. La pregunta concreta, aquí pongo F o aquí pongo Y aquí pongo por la otra, ¿no? Entonces, ¿qué se pone aquí? La entrada del sistema, ¿cuál es? ¿La Y o la F? ¿Quién me dice? Señores, necesito que participen. ¿Qué pasó, señores? ¿Nadie me dice? ¿Y? Échense un volado porque pues, si no lo saben, pues con un volado ya. ¿Sí? ¿La Y? No, en la F. En la F. ¿Por qué? Vamos a repetir lo que ahorita estuve diciendo. Si yo resuelvo esta ecuación, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial? La solución es la Y, que fue la que sacaron de tarea. Ahora, si no hablo de solución y digo, es respuesta del sistema, ok, entonces la Y es la que va aquí, es la respuesta del sistema o la solución de la ecuación diferencial. Y entonces, pues ya la otra, pues tiene que ir acá en la entrada. Esta es la F de T. La F de T es la entrada, ¿sí? O sea, miren, en pocas palabras, se lo aprenden de memoria. La parte no homogénea de la ecuación diferencial es la entrada del sistema. Y la solución de la ecuación diferencial, pues es la respuesta del sistema. Y ya está. Así aprenden ya. Ahora, el CISO, ¿sí? Nosotros estamos viendo en este curso introductorio a los sistemas más facilitos, que son los que se pueden modelar con un sistema lineal. En la realidad no se puede casi nada modelar con sistemas lineales, porque hay muchas más variantes. Pero bueno, es muy útil esta teoría porque pone los cimientos y ya con los cimientos te puedes mover muy fácil hacia arriba. ¿Ok? Entonces, otro concepto importante, además de la linealidad, son los sistemas CISO.
¿sí? Que es una limitación más para el análisis del sistema, ¿sí? CISO significa que nomás hay una entrada y que nomás hay una salida, ¿sí? Y ya saben que todo está en inglés, entonces dice Single Input, FDT. Single Output, YDT, ¿sí? Y así vamos a manejar nosotros básicamente todos los sistemas de nuestro curso. Todos van a ser sistemas CISO, todos van a ser representados en esta forma. Una cajita negra con una entrada que es la no homogénea, la parte no homogénea, y una salida que es la respuesta, la solución de la ecuación diferencial. Siempre. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ya les dije que una vez que tengamos nosotros la ecuación diferencial, ya en forma automática, sin pensar, aquí todavía lo ven, vamos a manejar este nivel, ¿sí? Bueno, sin pensar en la física, pero sí pensando en las matemáticas, vamos a sacar siempre en forma automática la función de transferencia. Esa función de transferencia me costó un poquito la hice muy despacito, muy en orden en la clase pasada, pero ya de ahora en adelante ya no. La voy a pasar de aquí paso para acá, así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué es función de transferencia? Relación salida entre entrada. ¿Ok? Entonces, simplemente aquí lo que puse f de t, su transformada, pues sería f de s. ¿De acuerdo? Y que aquí es E de entrada o F o F de T, que es la parte de la no homogénea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, simplemente, pero no es un medio, ¿no? Un medio es cuando le puse los numeritos, pero en general, y así la puse y así la voy a poner, 1 entre M, ¿no? ¿Ok? Entonces, simplemente ustedes ya saben que tienen que poner el 1 entre M va en el denominador, y aquí ya saben que esta es S cuadrada, B entre M por S, y esta es K entre M por S a la 0, o bien la solución sin variaciones. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente la ponen así, S cuadrada más B entre M, S más K entre M. ¿Ok? En este caso en particular, que nos referimos a una física mecánica, podemos ver que esto representa posición, esto representa velocidad y esto representa aceleración. Y la aceleración es fuerza. ¿Ok? Bueno, ahora, quiero sacar con la función de transferencia, quiero sacar la respuesta escalón. Vamos a ponerla por aquí. Respuesta a escalón. ¿Okay? Si dice respuesta, estoy diciendo cuál será la Y si le meto un escalón a la entrada. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Entonces, quiere decir que lo que en algún momento también le llamé EDT de entrada, aquí va a ser un escalón. Y entonces yo por eso, para que no se me enredaran, yo les puse 1 entre M por 1, porque ese 1 es precisamente el escalón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo hicieron de tarea? Al menos por este procedimiento, ustedes pueden haber usado cualquier otro procedimiento. Pues simplemente lo que tienen que hacer es YDS entre, y aquí van a poner EDS, y aquí van a poner 1 entre S. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque 1 entre S es el 1 del escalón en el tiempo, pero aquí lo tengo que poner en la transformación S. ¿De acuerdo? Entonces, este es el escalón, ¿sí? Y va a ser igual, voy a repetirlo, 1 entre M, S cuadrada, B entre M, K entre M. ¿De acuerdo? Ahora, quiero yo saber cuál es la solución
de la ecuación diferencial o la respuesta del sistema. Como estoy en Laplace, entonces simplemente despejo de aquí, ¿de acuerdo? Despejo, entonces me queda y de S, que aquí voy a poner 1 entre S, que multiplica, ¿sí están de acuerdo? Porque esta pasa para acá multiplicando, ¿sí? A 1 entre M, y aquí me va a quedar S cuadrada, más B entre MS, más K. ¿Sí? Y ya tengo la solución del sistema, pero espérame, porque tengo la solución del sistema, pero en el dominio de S. Quiero tenerla en el dominio de T. Entonces, matemáticamente, ¿qué me están diciendo? Ahora tienes que sacar la transformación inversa. ¿De acuerdo? Saco la transformación inversa. Ay, híjole, ¿y cómo se hace la transformada inversa? Híjole, aquí tengo que usar una herramienta bien fuerte. ¿Convolución? ¿Cómo? ¿Por convolución? No, para nada, no. Es complementario. Si yo uso Laplace, es que no estoy usando convolución. ¿Sí? Convolución la vamos a ver después. ¿Ok? Aquí tengo que usar el método de fracciones parciales. Sí lo han oído, ¿no? Sí, ya lo hemos trabajado. Lo han oído, fracciones parciales, ¿no? Entonces, para hacer fracciones parciales, ¿cómo se hacía? Aquí tengo una raíz y aquí tengo dos raíces. Y yo sé que estas fueron complejas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, yo tendría que hacer una cosa así, que dijera A sobre S más BS más C sobre S cuadrada más B entre MS más K entre M. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cómo eso se ponía así el desarrollo de fracciones parciales para cuando estas raíces se dan complejas conjugadas, como era el caso, que daba menos 2 más J, menos 2 menos J, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, si así como está, sacan la transformada inversa de este término, ¿cuánto vale la transformada término? ¿Quién me dice? Creo que me alcanza a ponerlo aquí. ¿Cuánto vale la transformada inversa de A entre S? Es una constante, ¿no? ¿Cómo? No, nada. ¿Una qué? Las constantes, ya les dije que pasan entre T y S como sea. Entonces aquí pasaría la constante A. Ustedes están acostumbrados en primero calculan las constantes y luego sacan la transformada inversa, pero pues, ¿para qué? Mejor digo, ahí te la calculas, ¿no? ¿Cuánto vale A? Pues A. Está aquí en S y aquí está en T. Sí, no importa, porque pueden pasar indistintamente. ¿Sí? Va, entonces yo tengo que sacar la transformada de 1 entre S. Aquí está ridículo. ¿Cuánto vale la transformada de 1 entre S? Pues sí, los acabo de decir acá. ¿Cuánto vale la transformada inversa de 1 entre S? ¿Qué hubo, chavos? Esa, ¿no? ¿Eh? Esa. No. Pues es el escalón. Yo aquí le estoy diciendo, respuesta a escalón. Escalón es U menos 1 de T. ¿De acuerdo? Saco su transformada y todo el mundo sabe que vale 1 entre S. ¿De acuerdo? Yo les estoy diciendo, si tengo 1 entre S, entonces ¿de qué estoy hablando? Pues voy para atrás, porque digo, es transformada inversa, entonces pues es el escalón. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y el escalón qué tal si vale 1? Ya, porque es causal. ¿De acuerdo? Más. Ahora, ¿qué tal si se me ocurre que A valga un décimo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues ya saqué la solución de la tarea. ¿Se acuerdan? Que era un décimo más, era la no sé qué coseno, era la no sé qué seno. ¿No? Pues ahí está saliendo. Ahí está saliendo. Entonces, quiere decir que de estas partes van a salir el seno y el coseno.
Esta la puedo partir en dos. Una va a ser BS entre esto y otra aparte va a ser C entre lo mismo. ¿Sí? De ahí, utilizando su amplia experiencia en transformadas inversas, la que tiene S me va a dar E. Ahí está la B, la B igual. Me va a dar E a la alfa T por coseno de omega T. Y la C, que no tiene S, me va a dar pues la otra E a la alfa T seno de omega T. Y ya construí la tarea. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo veo en su tarea a la hora que lo estoy revisando? Y bueno, agradezco que sí recibí más tareas después de la clase, está perfecto, están ya en su lugar recibidas, nada más que solo estoy revisando una por una. Lo que yo reviso es que tenga la estructura de una constante, que es esta, que yo ya sé que es un décimo, y si el alumno se equivoca, pues me dice 7, o lo que sea, pero esta constante es importante. Y estas dos partes son importantes, son E a la alfa T, E a la alfa T, B y C, y aquí me da coseno y seno. Debe tener esa estructura siempre absoluta. ¿Ok? Entonces vean cómo de ahí sale el asunto. ¿Sí? Insisto, pues lo único que sería recomendable para ustedes es que pues practicaran esta parte de matemáticas para que tuvieran el dominio para manejarla y hacerla. Y ya, y eso sería todo. ¿Ok? Bueno, entonces ahí ya construimos la tarea. ¿Ok? Ya saben que esta alfa vale menos 2, porque es la parte real de la eigenvalor. Y esta que está aquí, esta omega, es más J1, que es la parte imaginaria de la eigenvalor. Y esta es J1 y J aquí, omega vale 1, ¿sí? Fíjense, porque yo sé que hay los valores característicos, las raíces de la ecuación característica le salieron menos 2 más J, más menos J. Entonces quiere decir que este menos 2 automáticamente lo pongo aquí y acá. Y este 1, aquí hay un 1, este 1 lo pongo aquí y lo pongo aquí. Y entonces fíjense que ya lo que tengo, yo tengo un A por un escalón más B por E a la menos 2T coseno de T más C por E a la menos 2T seno de T. Ya tengo todo. Ya nada más me falta calcular ABC. Pero esas son las que ustedes calculan primero, ¿no? Que ustedes primero calculan ABC y luego sacan la transformación inversa. Yo aquí hice al revés. Yo agarré, saqué la transformación inversa y luego les digo al calcular las constantes. Esta daba un décimo, esta daba un quinto y esta daba menos un décimo, creo, algo así. Ya está, ahí está la solución. ¿Ok? Pero bueno, me estoy metiendo mucho a la cuestión de solución, es una cuestión operativa y ya está. ¿Ok? Bueno, lo importante en esta clase, los sistemas ISO, lo importante en esta clase es que la parte no homogénea de la ecuación dinámica es precisamente la entrada del sistema. Lo importante en esta clase es que la solución de la ecuación diferencial es y de t, o mejor dicho, la respuesta del sistema es la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto así como un repasillo nada más. Y ahora vamos a construir la siguiente tarea. ¿Ok? Y para eso, permítanme borrar esta parte. ¿Sí? Y también es bien importante que puedan construir la función de transferencia. Es muy sencillo, vean, aquí la sacan automático. ¿Sí? Ahorita quiero hablar de otra cosa, entonces voy a borrarla. Y lo que voy a hacer es construir la tarea que sigue. ¿Sí? Entonces, quiero hacer un pequeño procedimiento que debió haber sido visto
otra vez en su curso de ecuaciones diferenciales. Debe a fuerzas haberse visto, ¿sí? Vamos a hablar ahora de lo que son sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Ok. Y si no lo vieron, a ver, apréndanselo de memoria este pequeño el procedimiento que voy a hacer, ¿sí? En matemáticas, yo voy a hacer un cambio de variable y voy a decir que la y, esta y que está aquí, la voy a definir como x1. x1 de t. Por definición, que se me ocurre, nomás en matemáticas, ya ni siquiera veo qué significa acá. Ya sé que es posición, pero bueno, nada más pongo x1, ¿sí? Y luego, si saco la derivada temporal, ¿cuánto vale la derivada temporal? Vamos a acostumbrarnos a las formas de hablar. La derivada temporal es la derivada con respecto al tiempo de x1 de t, pero simplemente se dice derivada temporal, derivada con respecto al tiempo. Entonces, la derivada con respecto al tiempo va a ser esta, ¿sí? Y se escribe como x1 punto de t. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y a ver, con eso de que las matemáticas dicen que son muy precisas y muy exactitas y no sé qué, entonces yo de eso me río mucho, pero finalmente les digo, cuando se usa la notación de punto en el concepto de derivada, es solamente para derivadas respecto al tiempo. Si es derivada con respecto a X o a Y o a Z, no se usa, se pone derivada con respecto a Z o a X o lo que sea. Entonces, este es un mínimo, pequeño detalle, es decir, cuando lo ponen el punto es que son derivadas respecto al tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces está claro que si este es X1 y que es la Y por definición, entonces esta cosa de acá, que es la derivada con respecto al tiempo de Y de T, pues será X1 punto, ¿sí? Y entonces voy a hacer esta trampita, voy a definirlo como X2. No es trampita, es una definición más de matemáticas, ¿sí? Voy a definirla esa como X2. ¿Ok? Y luego me voy en cadenita. Si esta que está aquí es X2, entonces, ¿esta cuál es? Esta la voy a poner abajo del sistema CISO porque está causando un poco de estorbo. Esa la voy a definir como X2 punto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, fíjense, me voy en escalerita. X1, X2, y aquí pues sería X3, ¿no? X3. Y si el sistema fuera de un orden mayor, pues me voy hasta acá, hasta que acabe. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ya que se me acabó la ecuación, ¿por qué es lineal? Porque se puede escribir en escalerita, así de fácil, para que sea más sencillo y sin nada de matemáticas complicadas. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, cuando ya se me acaba la ecuación, entonces voy a despejar la última derivada, que sería x3, o bien x2 punto, de la ecuación. ¿Y qué pasa si la despejo? Si la despejo, sí ven claro que me queda que es igual a menos b sobre m por x2. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Aquí esta la paso para allá, entonces me queda menos b sobre m por x2. Y lo mismo hago con esta. Esa cosa me va a dar menos k sobre m, menos porque le eché para allá, k sobre m, y esta cosa es x1. X1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ah, y luego, estas que ya estaban de este lado, o sea, las dejo más 1 entre m por f de t. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer esto. Esto siempre es igual, pero insisto mucho.
o lo hacen ustedes o no lo han entendido. ¿Sí? Porque muchos dicen, sí, ya ve lo que hizo, ok, sí, ahí luego lo hago. No, luego no. Si lo haces, si el luego es el día del examen, lo más seguro es que esté mal esa pregunta, esa respuesta tuya. Por experiencia se los digo. Vamos a poner esta ecuación junto con esta ecuación. ¿Sí? Y bueno, está chiquita y no está grandota. A ver, vamos a poner aquí juntito, y las voy a repetir. X1 punto dt es igual a X2. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y tengo esta y esta, pero ya está como que en orden. Aquí está X1 y aquí está X2. Esto es lo que más adelante lo vamos a llamar el estado. ¿Sí? Por eso, hace rato que hablé de ahí en el programa, dije, bueno, el estado es aparte. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a dar un cambio tremendo a nuestro amplio conocimiento matemático. Ahora no en Laplace, sino en matrices. ¿Sí? ¿Qué les parece si yo voy a poner esto? X1 punto de t. Lo voy a poner un vector. Luego aquí va a ser X2 punto de t. Y esto es un vector. Y entonces aquí voy a poner una matriz. ¿De acuerdo? Y aquí voy a poner los estados X1, pero sin dinámica. ¿Ya me entienden? Sin dinámica quiere decir que no tienen puntos, no tienen derivado. Ajá. ¿Y qué tal si ahora yo pongo aquí un 0 y un 1? ¿Y por qué, maestro? Por esto, fíjense. Ya saben cómo se multiplican las matrices, ¿no? ¿Sí? Es así y así. Son muy católicas, además les dices en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Ok. Entonces, se multiplican así y así. Entonces, fíjense, la primera ecuación queda x1 punto de t es igual a 0 por x1 más 1 por x2. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces quiere decir que x1 punto es igual a x2. Estoy poniendo esta ecuación. ¿Vean? Estoy poniendo esta ecuación. ¿Ok? Ya que vieron eso, ¿cómo le hago para poner la segunda ecuación? ¿Qué pongo aquí? ¿Y qué pongo aquí? ¿Quién me dice? A ver, lo del lado izquierdo primero. ¿Qué pongo del lado izquierdo? ¿Qué va aquí? ¿Quién me dice? Haciendo lo mismo. A ver, señores, ahora sí que espero sus respuestas. Y les doy 5 segundos mientras voy a ver una cosa que están pendiente. A ver, ¿qué pongo, señores? ¿Qué numerito va aquí? ¿Nadie me dice? ¿Uno no? No. No. Yo quiero construir esta ecuación, pero la quiero poner en otra forma, en forma matricial. Entonces, así como aquí les dije, ¿cómo, perdón? Menos BM y el otro sería menos KM. No, KM no sería K entre M. Entre. Sí, entre M. Porque BM es esto. Sí, perdón, entre. Se me olvidó el Ya mero, pero no. ¿Por qué? Porque están desordenados los estados. Porque esta es la X2 y esta es la X1. ¿Sí? Entonces resulta que aquí tiene que ir menos K sobre M. ¿Para qué? Para que diga X2 punto es igual a menos K entre M por X1. Ajá, como está aquí. Y luego ya la de B es la que es para el estado 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces,
Así ya me queda x2 punto de t es igual a menos k entre m por x1 más menos b entre m por x2. Perfecto. ¿Ven? Aquí es donde, pues sí, le echo porras a las matemáticas porque vean, cada cosa la ponen en su lugar y en orden, ¿sí? Problemas actuales. El orden es una palabra que ya la sacaron hasta el diccionario. Entonces, lo que hay que hacer es volver al orden, ¿ok? Y aquí las matemáticas te lo permiten, ¿sí? Bueno, pero está incompleta la ecuación porque la ecuación es esto, esto y esto, ¿qué? Eso no está puesto, ¿ok? Ya no cabe. ¿Dónde pongo este término? ¿Dónde lo pongo? Pues tengo que agregarlo por acá y va a ser más. Aquí voy a poner un 0, aquí voy a poner 1 entre m y aquí voy a poner la f de t. ¿Sí lo ven? Entonces ya lo logré porque aquí es todo esto que ya expliqué más 1 entre m por f. Pues aquí está todo esto que ya expliqué de esto por esto más 1 entre m por f. ¿Sí lo ven? Y, y ya, entonces, ¿entendieron a esto? Bueno, hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Y yo sí les pido que lo hagan antes del examen. Si lo hacen durante el examen, pues lo más pues se equivoquen. Okay, entonces, nada más voy a poner aquí lo mismo. x1 punto de t es igual a x2 de t. Entonces, aquí tengo ya esto, ¿sí? Y voy a borrar lo que ya me sobra, esto. Entonces, esto o esto es lo mismo, ¿sí? Ahora viene la segunda tarea. ¿Cuánto valía M? 2, ¿no? ¿Cuánto valía B? Me parece que valía 8, ¿no? Sí, chéquenlo para que vea exactamente igual. Y K valía 10. ¿Sí? Entonces, concretamente, esta ecuación diferencial de orden superior, ¿por qué es de orden superior? Porque es de orden mayor a 1. Es de segundo orden. ¿Ok? Es lo mismo que este sistema de ecuaciones diferenciales. Y esto es lo mismo, nada más esta es una forma de representar el sistema de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales? Es muy fácil. La solución son dos funciones ahora, no una. Una función que es x1 de t igual a no sé qué. Y otra función que es igual a x2 de t igual a no sé qué. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como en la primera tarea yo les di esta ecuación diferencial y les dije, saquen su solución, que es y de t, y ustedes la sacaron, que daba un décimo más e a la menos 2t seno coseno de no sé qué, ¿sí? Entonces, la tarea ahora, y quiero que me digan si tienen elementos para hacerla, porque si no tienen elementos para hacerla, pues de una vez díganmelo para aquí planteárselos, ¿sí? Ahora lo que tienen que hacer es resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones diferenciales, ya sea puesto así o así, como quieran, es lo mismo, ¿sí? Y su solución va a ser esta, usando los mismos valores que usaron para la tarea 1, ¿ok? Y ya, y esa es la tarea, ¿sí? Esto viene siendo la tarea 2, guión bajo, su número de lista, Juanito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan si los vamos a platicar? ¿Vieron algo de esto en ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales? ¿Cómo lo van a hacer? ¿O cuál sería su idea? ¿Cómo sacarían la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales? Denme ideas. A la hora que hagan la tarea, que va a ser el domingo en la tarde, ¿sí? ¿Por dónde le buscarían? ¿Qué harían? ¿Quién me quiere decir?
señores, ¿cómo lo van a resolver? Si no, ¿cómo le van a hacer? ¿A quién se la copian? Resolviendo esa multiplicación de matrices, ¿no? Ajá. Resolviendo la matriz. Sí. Ajá. ¿Qué más? Ok, y aquí está la matriz, pero ¿qué más? ¿Qué haces? ¿Cuál es el procedimiento para llegar a la solución? Bueno, les platico. La solución háganla por Laplace. Saquen la transformada de Laplace de este sistema y ya que tengan la transformada de Laplace del sistema, entonces simplemente resuelvan el sistema como si fuera un sistema de ecuaciones algebraicas, despejen x1 y x2, puede que despejen de uno y se sustituyan en la otra o viceversa, igual, ¿sí? Entonces simplemente así le hacen, saquen la transformada de Laplace de esto, ¿sí? Y van a tener S por x1 de S, y aquí van a tener S por x2 de S. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque la dinámica implica que tengo aquí una S. Saben que la transformada de una derivada es S. La integral de una derivada es 1 entre S. ¿Sí? Entonces aquí nada más ponen S por x1, S por x2, y aquí va a ser igual a x2 de S, y aquí va a ser menos k entre m por x2 de S, menos k entre m por x2 de S, y aquí va a ser 1 entre m por f de S. ¿Sí? Van a sacar la respuesta escalón, entonces f de S vale 1 entre S. ¿Sí? Ya que tengan eso, despejan de una, sustituyen en la otra y se acabó el asunto. Al final me tienen que dar este par de soluciones en el tiempo. Ya que hagan lo de Laplace, se regresan al tiempo sacando la transformada inversa usando método de fracciones parciales y ponen aquí sus dos soluciones en el tiempo y se acabó. En la próxima clase, ya que revise las tareas, yo simplemente voy a ver estas dos soluciones. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esto fue para construir la tarea. ¿Sí? Esta es la tarea 2 y la verdad me pasé mucho tiempo, pero bueno, ya está. Ahí está la tarea. El hecho de pasar a esto de las variables de x1, x2 punto, x3, x3 punto, todas esas cosas es un método bien práctico. Se confunde si no lo hace, pero tiene una súper utilidad que la vamos a ver más adelante. Un poquito más adelante. ¿Sí? Ahora, vamos a volver a esos puntos iniciales del tema anterior que les decía. Ecuación diferencial lineal. Esta es una ecuación diferencial lineal. ¿De acuerdo? Y la vamos a ver bien chabacana para que no se me asuste con las matemáticas. ¿Por qué es lineal? Pues porque se puede poner en escalerita. ¿Ya? ¿Ok? Ya, así es fácil. Ahorita van a ver con el otro punto, se aclaran más cosas. Luego dice, invariante en el tiempo. Decía, ¿no se acuerdan que les dije que tuvieran eso a la mano? Dice lineal, luego dice invariancia en el tiempo. ¿Qué es el concepto de invariancia en el tiempo? ¿Alguien lo sabe o se los digo? No lo sabe, entonces se los digo. Invariancia en el tiempo significa que las coeficientes de la ecuación diferencial de orden superior son constantes. Eso es. Entonces quiere decir que el término b entre m, tanto la b como la m deben ser constantes. Y la k sobre la m debe ser constante. ¿De acuerdo? Aquí no importa mucho porque, por ejemplo, si 1 entre m no fuera constante, ¿qué pasaría? Pues sería la multiplicación de dos funciones en el tiempo. Ya, lo que dé, punto. Esa sería la función de excitación. Otra palabra es excitación. La entrada del sistema también se llama excitación. Y se entiende, ¿no? Semánticamente, es decir, se excita. ¿Ok? Bueno, ok, entonces, a ver, un detalle que se me olvida y necesito que me ayuden. Alguno de ustedes, no me acuerdo quién fue, me hizo el gran favor de tomar una print screen de una foto de esto y que me la envíe a mi correo, ¿sí? La vez pasada se me olvidó, entonces me hablaron de la facultad y me dijeron que tengo yo que andar guardando evidencia, se llama, ¿ok?
Entonces, para que no se me olvide, por favor, alguno de ustedes, nada más uno, porque si no me llegan muchas fotos y tampoco quiero tantas fotos. ¿Quién me hizo favor o quién me quiere hacer el favor esta vez? Alguno, el que sea nada más que sí, que sepa quién es, porque si no luego nadie lo hace, todo el mundo piensa que el otro lo va a hacer y nadie lo hace. ¿Quién me ayuda? Nada más tienen que sacar una foto ahorita, cuando quieran, cuando yo esté dando la clase o lo que sea, y me la mandan a mi correo. Si ¿Ok? quiere, yo se la puedo pasar, profesor. Dale, dale, te agradezco mucho. ¿Eres quién, perdón? Rafael Silva. Rafael Silva, muchas gracias. Entonces, tómala cuando tú quieras, en el momento que creas que salga mejor o lo que sea. Y ya al final de la clase, nada más, Rafael, por favor, me la mandas a mi correo y lo juntamos en los archivos de evidencias, ya lo reportamos a la facultad. ¿Ok? Sí, profesor. Sale, gracias. Entonces, vuelvo aquí a lo mismo. Ok, entonces, invarianza en el tiempo significa que los coeficientes de la ecuación diferencial tienen que ser constantes. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa no aquí, sino acá en la física? El concepto es muy bonito y muy interesante. Significa que el sistema se queda como una foto. No se, no se hace viejo, no se hace viejo el sistema. ¿Sí? Imagínense ustedes la suspensión del coche. La suspensión del coche aquí tiene una B, que es la del amortiguador. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando usan el coche 20 años? ¿Cómo es el amortiguador? ¿Qué le pasa cuando pasas el mismo tope? ¿Se va desgastando? Ya, digamos, funciona diferente, ¿no? Ya empieza a botar mucho, se tarda mucho hasta que ya se estabiliza, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la B cambió de valor, ¿sí? Entonces, yo aquí estoy diciendo, si la B cambia de valor, entonces el sistema es variante en el tiempo. Yo digo, no, esos no quiero verlos. ¿Sí? Otra restricción más. Primero digo lineales, ¿de acuerdo? Luego digo CISO, no más de una entrada y una salida, ¿sí? Y luego digo ahora invariantes en el tiempo, ya casi un sistema así como que muy poco real, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto de invariancia en el tiempo, ¿sí? Lo mismo pasa con los resortes, ¿no? Con esta K del resorte, ¿sí? Ahora también ya todo ha cambiado con la tecnología, pero hasta hace poco tiempo y hasta la fecha creo que todavía hay algunas plumas que tienen un resortito en el repuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, antes era muy común que a media clase el alumno ya se había aburrido. Entonces, lo que hacía era, pues, desarmar su pluma y empezar a jalarle al resortito para esperar que pasara más rápido el tiempo y terminar la clase, yo creo, ¿no? Y entonces, si ese fuera el caso, ¿qué pasa al final de la clase con ese resorte? ¿Ustedes creen que la K va a ser la misma? La respuesta es no, ya hasta lo rompió el muchacho, tan desesperado que estaba, ya lo rompió. Entonces ya, pues la K es otra. Entonces, ¿cómo va a funcionar esa pluma? Pues va a funcionar mal, va a funcionar diferente. ¿Por qué? Porque la constante K era dependiente del tiempo. Y no, la K tenía un valor a las 11:30 que empezó la clase y la K tuvo otro valor a las 1:30 que acabó la clase. Entonces, el concepto de invariancia en el tiempo es que el sistema no se hace viejo. Eso no es cierto, claro que no es cierto, pero son una restricción más para que sí lo pueda manejar con matemáticas sencillas. ¿De acuerdo? También hay una novela muy interesante. Imagínense que el sistema es una persona, ¿sí? Directamente, antes de hablar de la novela. ¿Ustedes creen que la persona es invariante en el tiempo o es variante en el tiempo? ¿Se pueden ustedes imaginar a su profesor X, ya no digo a mí, a su profesor que quieran, en esta clase, pero dentro de 25 años? ¿Va a estar el mismo profesor ahí o va a haber cambiado? Va a haber cambios.
obvio que cambió, porque en la naturaleza todo cambia, ¿sí? Sin embargo, nosotros en nuestras matemáticas, y para que sea facilito, vamos a suponer que nada cambia, que siempre está igual. Entonces, nuestra suspensión del coche, la B y la K, nunca cambian, ¿sí? Pasan 100 años, no se hizo viejo el amortiguador, no se hizo viejo el resorte, ¿sí? Ahora, ustedes pueden pensar, ¿qué pasa si la masa es variante en el tiempo? Pues te metes en unos problemas tremendos. La masa es constante, ¿sí? Y si fuera m de t, pues estamos hablando de qué, de la teoría de la relatividad o qué, algo así todo complicado, ¿no? Entonces digo, no, mejor vamos a considerar que son constantes todos los elementos que forman el coeficiente, los coeficientes de la ecuación diferencial. Y que vamos a entenderlos como las partes del sistema. El sistema de suspensión está formado por un resorte, por un amortiguador y por una masa. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, invarianza en el tiempo se reduce a que la ecuación dinámica tenga coeficientes constantes. Ahora, si no los tuviera, ¿qué pasa? Si no los tuviera, aquí sería un B de t por Y'. Entonces aquí habría un producto que hay que hacer. Y si, yo estoy seguro que ustedes se acuerdan de la definición de su curso de ecuaciones diferenciales, les decían, ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Coeficientes constantes es lo mismo que decir invariancia en el tiempo. ¿Ok? Si el coeficiente no fuera constante, con la pena, pero no pueden usar Laplace. Y no pueden usar prácticamente ningún método de los que les enseñaron en ecuaciones diferenciales. Entonces, esos métodos sirven para ecuaciones lineales y invariantes en el tiempo. O sea, que con coeficientes constantes. ¿Ok? ¿Sí entienden eso? Luego, finalmente, dice, no finalmente, hay unas otras cosas más. Causalidad. ¿Sí? En ese punto que les dije al principio del curso, de la clase. Entonces, causalidad quiere decir condiciones iniciales nulas, así de fácil. Y va a ser de ahorita que empiezo para adelante. Y ya. ¿Y qué había antes de que yo llegara? Nada. ¿De acuerdo? Es una situación muy soberbia, pero así es para que sea fácil. O sea, yo les puedo decir, antes de las 11:30 de la mañana no había nada. Y todo se hizo a partir de las 11:30. ¿Ok? Entonces, quiere decir condiciones iniciales nulas. Entonces, si alguien razona tantito, me tiene que decir ahorita, ok, maestro, entonces no puedo dejar tarea. No hay tarea. ¿Por qué? Porque hay condiciones iniciales nulas, ¿sí? Antes de empezar la clase no hay nada. Oye, ¿y la tarea? No hay, maestro, son condiciones iniciales nulas, ¿ok? Entonces ustedes me deberían decir, maestro, no hay tareas porque usted dice que las condiciones iniciales son nulas y antes de las 11:30 no hay nada, ni la tarea. Pero como no me lo dijeron, entonces en realidad, pues en el caso de las clases sí hay condiciones iniciales diferentes de ser. Sin embargo, en varias clases va a haber condiciones iniciales cero, es decir, no va a haber tarea. ¿Ok? Bueno, lo importante es que ustedes entiendan el concepto y que no lo tomen de gato. Condiciones iniciales no la, ok, ya, 0, 0. ¿Y qué significa ese 0, 0? Significa que antes de que yo llego no hay nada, ¿ok? Entonces, así se maneja en el análisis de los sistemas, ¿sí? Los sistemas son así como que somos muy soberbios, ¿sí? Yo quiero saber cuál es la respuesta del sistema a partir de que yo llegué. Y antes de que yo llegara, no había nada. O sea, la luz se hizo cuando yo llegué, ¿ok? Eso es lo que significa causalidad o condiciones iniciales nulas. Y luego al final le decía otra palabra, determinismo. ¿Se acuerdan? O si no, chequen en su programa. Deterministas. Y luego decía estabilidad. Faltan dos términos. Uno es determinista y otro es estabilidad. Entonces, ¿cómo es un sistema determinista? Esto que estamos viendo es un sistema determinista. Porque en matemáticas hay dos formas de analizar los sistemas. Uno
son con ecuaciones determinadas, como esta, como esta, como esta, ¿sí? Y otro es ver el análisis de los sistemas, pero utilizando la materia de probabilidad y estadística. Básicamente de probabilidad. ¿Ok? ¿Sí me entienden eso? Que yo puedo hacer analizar el sistema desde un punto de vista probabilístico. ¿Sí? Aquí no lo vamos a hacer, porque sí que se puede, pero se necesitan más matemáticas. Obviamente se necesita la base de probabilidad. ¿Sí? Entonces, eso se llama sistemas estocásticos. Son análisis estocásticos de los sistemas. No los vamos a ver aquí, porque entonces se entrarían ecuaciones de probabilidad. La función de Gauss, la Poisson, G cuadrado, todas esas cosas que ya debieron haber visto. También podemos analizar los sistemas desde el punto de vista probabilístico o estocástico. No se va a ver aquí. Aquí vamos a ver el enfoque determinista. Una ecuación y esa es la que determina el sistema. Oye, que no es igual, bueno, pues se parece, ya, ¿ok? Pero no son estocásticos. Eso significa determinista. Determinista quiere decir que es con estas ecuaciones que les he planteado, ¿sí? No tomo ecuaciones probabilísticas, ¿sí? Que serían estocásticos. No va a haber análisis estocástico, ¿ok? Bueno, ya que queda claro eso, me queda nada más la palabra estabilidad. ¿Cuándo un sistema es estable? ¿Sí? Esto, hay un tema más adelante en donde vamos a hablar de esto, ¿sí? Pero ahorita solamente vamos a hablar del concepto. Va a borrar esto por espacio, perdón, es nada más por espacio. ¿Sí? Entonces, llamemos estabilidad cuando la respuesta del sistema no hace esto. ¿Sí? No se va al infinito. ¿Ok? Porque, ¿qué tal si en nuestro sistema, acuérdense de los eigenvalores, que decía S1 daba menos 2 más J, ¿se acuerdan? ¿Qué hubiera pasado si el S1 hubiera sido más 2? Entonces, la respuesta quedaría de la forma E a la más 2t, coseno, y luego otro que diga seno, ¿no? ¿Ok? Pero tiene esta componente con un signo más aquí. Entonces, lo que va a pasar es que el coseno va a ser así, 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 así. Y aquí está la exponencial e a la 2t, que se va al infinito y cruza todo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el concepto de estabilidad dice, físicamente es esto. Físicamente es que la salida, la respuesta del sistema, la solución de la ecuación diferencial, lo mismo sería para los estados. Alguna, no alguna, la solución, no puedo decir alguna porque es el sistema, es single output, nada más tiene una salida. ¿Sí? La salida del sistema está no acotada, así dice matemáticamente, no está acotada. Y como es matemático y es bien cuadradito, se lo atañe hasta la entrada. ¿Sí? Entonces, la definición de estabilidad matemáticamente dice que un sistema se considera estable si para una entrada acotada se obtiene una salida acotada. ¿Sí? Esa es la definición matemática de estabilidad. ¿Y qué significa acotado? Acotado es algo gramatical. Acotado quiere decir que tiene límites. Que tiene límites. ¿Cuál es el límite? El que quieras, pero tiene límites. ¿Ok?
quiere decir que esta cosa sí crece mucho, pero por ahí en el camino hace así. Entonces aquí está la cota máxima. ¿Sí lo ven? A ver, ejemplos naturales. La fuerza del sismo que movió a la Ciudad de México, asumimos que fue muy grande, ¿no? Increíblemente grande, ¿no? La pregunta es, ¿fue infinita o estuvo acotada? ¿Quién me dice la respuesta a esto? La fuerza del sismo, que puedo considerarlo como la salida del sistema al sismo, la entrada fue el sismo, ¿sí? Y la salida fue lo que se movió la Tierra, ¿sí? ¿Fue acotada o no fue acotada? La fuerza de ese temblor, Yo creo ¿fue que acotado o no? fue acotada, porque Sí. si hubiera sido infinita, pues no estaríamos aquí. Sí, yo también pienso que fue acotada. Exacto. Absolutamente. Y yo estaría seguro que no estaríamos aquí. Estaríamos ya en otro lugar, en donde ya no necesitarían ni yo dar la clase ni ustedes aprobarla. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está claro cómo la fuerza del sismo es enormemente grande, pero por grande que sea, fue finita. ¿Se entiende? Finita es sin el in, no fue infinita, porque si hubiera sido infinita, seguro que se caen todas las casas, y no solamente eso, sino que explota México y explota el planeta y explota la luna y todo el universo, porque eso es infinito. Entonces, por más que fue fuerte, pues no fue tanto. ¿Ok? Entonces, el sismo fue estable. Y tan fue estable, pues que aquí estamos. Porque cualquier salida inestable hace que el sistema se queme. Vamos a nuestro ejemplo del principio del curso. Yo les dije, pongan el dedo en la plancha. La salida es estable o inestable. Cuando ustedes están ahí con el dedo puesto a 300 grados de temperatura, ¿es estable o no es estable? ¿Quién me dice? ¿Qué opinan del asunto del dedo? Pues sí, es estable, ¿no? Porque la temperatura es fija. Sí, es estable. Lo que pasa es que para mi sensibilidad de la carne de mi dedo, yo la considero inestable. ¿De acuerdo? Porque aquí da la vuelta y no llega, como dicen, 300 grados, ¿no? Lo que sea. 300 grados es algo finito, ¿sí? Lo que pasa es que yo por aquí ya se me hizo chicharrón la piel, ¿no? Entonces, donde digo, pues sí, pero es que esa cota es demasiado alta, ¿sí? Yo, para fines prácticos, la considero inestable, ¿sí? Y también es claro que la plancha, la temperatura de la plancha no se fue infinito, porque pues, si no se hubiera derretido la plancha, ¿no? ¿Sí? O más. Entonces, ok, ese es el concepto de estabilidad. Aquí nomás lo mencionamos y un poquito más adelante habrá todo un desarrollo de varias clases para hacer análisis de estabilidad de los sistemas. Pueden ustedes pensar automáticamente que siempre vamos a buscar que nuestro sistema sea estable. Hay algunos casos muy, muy particulares donde decimos, bueno, el sistema lo quiero hacer operar en el punto inestable. Por ejemplo, una bomba, ¿no? Una bomba es un sistema inestable, ¿ok? Pero no somos habitantes de Guanajuato ni de Afganistán. Y entonces vamos a entender que lo que yo quiero, no vamos a estudiar bombas, no vamos a estudiar sistemas que sean bombas. Lo que yo quiero es que mi sistema siempre sea estable. Y además, realmente que siempre se vaya a cero, que responda, pero que a la larga se vaya a cero. Siempre. Entonces, en pocas palabras, todos nuestros sistemas queremos que sean estables. Y si llegan a no ser estables, hacemos algo para que sí sean estables. ¿Ok? A ver,
Vamos a analizar este más 2. ¿De dónde salió este más 2? Está bien fácil. Vamos al caso de la suspensión. S cuadrada más B, ya me lo sé de memoria, más B entre MS más K entre M igual a 0. ¿Se acuerdan? Esa es la ecuación característica. La voy a resolver. Yo sé que son complejos, ¿no? Ok, pero entonces para resolverla me queda menos B, ¿están de acuerdo? Menos B, ¿sí? Más menos raíz de lo que quieran allá, B cuadrado menos 4AC, entre 2 por A, ¿de acuerdo? Y ya esto ya no me interesa, esta es la ecuación de segundo grado, si la ven, ¿no? ¿Sí? Lo que me interesa es esto. Esto, el menos B, es el que me da la estabilidad. El menos B de la ecuación de menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 entre 2A. ¿Sí? Este dice menos B, que en este caso queda menos B entre M. Eso siempre va a ser negativo. Y en tanto que siempre va a ser negativo, nunca va a aparecer un más 2 aquí. Y entonces el sistema va a ser estable. ¿Cómo podría llegar a ser positivo este término? Pues la constante del amortiguador tiene que ser negativa, o bien la masa tiene que ser negativa. Maestro, pero pongo aquí en la física como una masa negativa. No, eso no puede ser. ¿Ok? Entonces la masa siempre es mayor que 0. ¿Sí? Y el amortiguador siempre tiene una constante que siempre es positiva. Es como si fuera el resorte. La K del resorte no puede ser negativa. La K puede ser chica o grande, pero siempre es un valor positivo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la B del amortiguador. Entonces quiere decir que esta B siempre es mayor que 0 y esta M siempre es mayor que 0. Por lo tanto, este signo menos siempre prevalece. Y este signo menos es súper importante, porque es el que me da que aquí sea negativo y la exponencial e a la menos 2t hace que haga así, para abajo y así la solución. ¿Sí lo ven? Entonces, el sistema de amortiguación de la suspensión del coche siempre es estable. No se va, no explota nunca, es noble, digamos, es estable. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro lo que estoy diciendo aquí? Ya con esto completo estos temas que estaban pendientes. Y entonces, ahora, pues lo que seguiría, para hacerme que tengan preguntas, aquí creo que he dicho cosas interesantes, importantes, y que insisto mucho, el pizarrón me es súper necesario. Sin el pizarrón me costaría mucho más trabajo, la verdad. ¿Sí? ¿Qué sigue ahora? Hemos ya visto cosas pues, bastantitas y muy, muy importantes. Yo creo que lo que sigue es agarrar otro sistema y tratar de sacarle su ocupación diferencial. ¿Sí? Eso se llama modelado. ¿Ok? Ahorita vimos un sistema mecánico que era la suspensión del coche. Lo puse porque pues, quiero que el alumno vea que sí se usan las matemáticas en un sistema mecánico en el cual ustedes se transportaban a la universidad para tomar las clases y hasta el día de hoy lo usan. Hoy usaron más de uno de ustedes, usó la suspensión del coche con esta bola de ecuaciones y esta ecuación diferencial para moverse de algún lugar a otro, ¿sí? Ahorita por la pandemia, dicen, no, ya no nos movamos. Pero pues ven, aquí hay una respuesta muy interesante de ya no nos movamos. La ecuación diferencial, que fue la que borré aquí, ¿cómo queda si seguimos al pie de la letra el concepto de no moverse por la epidemia? Pues si no te mueves nada, quiere decir que las derivadas son 0. Entonces quiere decir que el modelo ya es trivial, dice 0 igual a 0, no es nada. Entonces, estrictamente hablando, por más que limitemos la dinámica, no puede ser 0. Tiene que ser siempre algo diferente de 0. El hecho de que sea diferente de 0 implica que estamos vivos. La única forma de que sea igual a 0 es que perdamos la vida. ¿Ok? Entonces quiere decir que el coronavirus pues siempre va a ganar porque cualquier dinámica y cualquier vida va contra ella y dice, y ahora sí te vas a quedar quieto. Vamos a hacer la derivada igual a 0.
¿sí? Y eso significa, te vas a contagiar de mí, yo, virus, y te vas a morir, ¿ok? Bueno, si no, así medio dramático, ¿ok? Bueno, entonces ahorita yo siento que debemos ver otro ejemplo de otro sistema. Para ver otro ejemplo de otro sistema, tengo algunos problemas, pero lo voy a hacer porque ya lo he hecho en otros semestres. Vamos a tomar un ejemplo en la física que no sea de mecánica, pero que sea de electricidad, que es otro que es muy fácil. Sin embargo, viene el problema de su programa de estudios, en donde me van a decir, maestro, yo no he llevado electricidad. Entonces no van a entenderle nada. Entonces, pues vamos a verlo como si fuera Discovery Channel, nada más a nivel divulgación. Y son cosas muy sencillas y muy obvias. Y aunque no hayan llevado ese curso de electricidad, pues las cosas básicas y sencillas, pues aquí yo se las digo. Y finalmente vamos a lograr sacar una ecuación dinámica ahora de un circuito eléctrico. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que yo creo que sigue ahorita y con eso pues sería la última parte de la clase, poner un ejemplo más y espero que no se nos complique mucho porque también les quiero decir, este ejemplo de la suspensión es ideal para dar clase porque significa mucho en la física. Dices, oye, yo jamás había pensado que la ecuación diferencial estaba ahí en la suspensión. Entonces el alumno dice, ah, mira, no se me había ocurrido que estuviera en la suspensión. Y por otro lado, sí es muy sencillo, la verdad. Pues, el sacar el modelo es bien sencillo. Habrá algunos otros sistemas que vamos a seguir estudiando nosotros, en donde nos cuesta más trabajo arrancar la ecuación al sistema. Pero bueno, con la experiencia que se adquirirá, ustedes serán capaces de sacar modelos de sistemas más complicados. Entonces, yo les propongo que pongamos un eléctrico y tratemos de también sacar su ecuación dinámica. ¿De acuerdo? Pues ahora sí voy a borrar todo. Ya son puros enredos. Voy a limpiar el pizarrón porque ya veo que lo blanco genera como resplandor menos se ve. Entonces, vamos a tratar de quitar lo blanco después de borrar. Y un ejemplo de otro sistema, nada más ahora eléctrico. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a un poco más. Y pues llama esto sistema eléctrico. Esto no lo borro porque esto siempre prevalece. Entonces, a ver, mientras se seca, ¿qué les puedo comentar? Pues nada, vamos a platicarles. En un sistema eléctrico, así como en el sistema mecánico, había una K de un resorte, una B de un amortiguador y una M de una masa, ¿sí? En la parte eléctrica, en la física eléctrica, habrá, por analogía, una resistencia eléctrica, ¿sí? Una capacitancia eléctrica y una inductancia. Son esas tres, que son totalmente análogas, incluso se pueden manejar por analogía con la parte mecánica. Entonces, a ver, ¿qué necesito de ecuaciones? Pues necesito la segunda ley de Newton. Bueno, estoy enredado. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? F igual a M por A. Esa sí se la saben, ¿no? Pero esa, ¿para qué, maestro? Si esa es mecánica, me está diciendo que vamos a hablar de eléctrico. Pues es tan fácil como esto. Nomás le cambio las letras.
La F la llamo B. La M la llamo R. Y la A la llamo I. Ya está. Ya me cambié de la parte mecánica a la parte eléctrica. Esta ecuación sí la conocen y hasta me pueden decir cómo se llama. ¿Cómo se llama esta ecuación? B igual a RI. ¿La ley de Ohm? ¿Es qué? La ley de Ohm. Es la ley de Ohm, por supuesto. No, fíjense que es así como que un fraude, ¿no? Porque esta es la segunda ley de Newton y esta es la ley de Ohm. Y hay una que usan en química, a ver si se acuerdan, es E igual a H nu. Y hay otra, el mismo resorte, F es igual a K por X. Todas son las mismas, ¿no? Nomás le cambian la letra, ¿ok? Esta se usa en química, ¿sí? Esta nu, no sé si se acuerdan, esta es frecuencia, ¿sí? La energía es igual a una H por frecuencia, entonces la frecuencia es energía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, no vamos a hablar de todas las demás porque no quiero enredarlo, simplemente hablo de la ley de Ohm porque es de la eléctrica. Ahí está. ¿Ok? Ya también les dije que tenemos un resorte, un amortiguador y una masa, nada más que ahora vamos a tener una resistencia, una capacitancia y una inductancia. ¿Ok? Y entonces voy a poner mi circuito eléctrico, que es el sistema que quiero modelar. Entonces voy a ponerlo así. Aquí. Pongo un circuito así, aquí le pongo el switch, aquí pongo una resistencia, aquí pongo una inductancia, se pone así, aquí pongo una capacitancia. La inductancia es una bobinita, es un alambre enrollado, ya para que me entiendan. ¿Okay? Esta es la R de resistencia, esta es la L de inductancia, es como si dijera, esta es la K del resorte, esta es la B del amortiguador, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí sería una C de la capacitancia, ¿de acuerdo? Y nuestro sistema CISO queda perfectamente definido. Esta parte de abajo se llama referencia o tierra, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo aquí construyo una cajita así? Así. Y yo simplemente saco esto aquí y saco esto aquí. ¿Sí lo ven? Y ya tengo el sistema CISO. Esta es la entrada de la cajita. ¿Sí lo ven? Y esta es la salida de la cajita. Este es el sistema CISO. ¿Ok? Nada más una pata, nada más una, nada más una, nada más una. Oye, es que yo necesito el voltaje referente a alguien. Ok, referente a tierra y referente a lo mismo en la entrada y a lo mismo en la salida. Entonces, esta es la referencia. ¿Sí? Entonces, esta en realidad es común a los dos. No necesito tanto para hablar de sistema CISO, nada más que pongo una entrada y una salida. ¿Ok? Es un switch que a la hora que lo prendo, lo cierro, entonces esta excitación le llega al sistema. ¿Sí están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar por la ecuación que representa a la resistencia, pues la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Esa es la ley de Ohm. Nada más que vamos a ponerla así. Y aquí voy a reafirmar los conceptos de invariancia en el tiempo. Vamos a poner dr de t va a ser igual a r por i de t. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le pusiera aquí r de t? ¿Qué significa eso? ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Qué me dice? ¿Podría poner aquí r de t? ¿Por qué nada más de t va en la b y en la i y no va en la r? Porque la resistencia es invariante en el tiempo. Sí, es constante, ¿no? Exactamente.
lógicamente, porque lo acabo de decir, porque la resistencia es uno de los componentes del sistema. Y ya les dije que vamos a estudiar sistemas invariantes en el tiempo. Entonces eso implica que la resistencia es cero. No es cierto. La resistencia es constante. No depende del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, claramente, debe ponerse así. R por IR. Aquí nada más le puse IR, que es la corriente que pasa a través del resistor, y este es el voltaje que recibe la resistencia. ¿De acuerdo? Aquí vemos que aquí pasa IR. Y que por cierto, pues yo veo, asumo, intuyo que es la misma que IL, ¿no? Y luego aquí también se da vuelta para acá, ¿sí? Y entonces esta es la IC y es la misma. Pregunta, ¿la corriente se va para acá? La corriente se va para acá. La corriente toda se da la vuelta para acá. Ninguna se va para allá. ¿Por qué? ¿Por qué la corriente no se sigue de frente? ¿Por qué toda la corriente se va para acá? Tiene que estar cerrado el circuito, ¿no? Para que haya corriente. Está cerrado el circuito, claro. Para que la corriente, como la vida, como la naturaleza, siempre va a su fin. ¿Sí? Y su fin está en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me sigo para acá, ¿qué pasa? Llego aquí, es como si fuera el tráfico y aquí veo un letrero que dice de calle cerrada, solo tránsito local. Me meto para acá y pues no llego a ningún lado. Y yo voy a mi fin, y mi fin, aquí está mi casa en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entiende por qué no se va para allá la corriente? Porque la corriente se queda atorada aquí, no puede pasar para acá. No, yo necesito pasar para acá porque yo siempre voy a mi fin. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a dónde va la vida de cada uno de nosotros? Hay un filósofo que así maneja las cosas, se llama Kierkegaard. ¿Ok? Pues bueno, se entiende aquí que la corriente da la vuelta y por lo tanto la IC es la misma que la IL, la IR o la IL. Para acá no se va nadie, pues de menso, ¿a dónde voy si no llego a ningún lado? No, pues me voy para acá. La física es muy inteligente, la física siempre se va para acá. ¿Ok? Bueno, ahora, otra cosa muy interesante de la naturaleza, que las tres cosas que están aquí son similares, nada más que tienen pequeños cambios. Por ejemplo, el voltaje en la inductancia, así como aquí se representa con R, para la inductancia se representa con L, así como esta era la K y esta era la B, ¿sí? Nada más que esta es una bobina, eso es un alambrito enrollado. Entonces ahí se crean unas cosas físicas que se estudian en su curso de electricidad que se llama magnetismo, ¿de acuerdo? Lo cual aquí no vamos a ver. Aquí simplemente yo voy a enseñarles que el voltaje inducido, ¿sí?, en esta inductancia es la ley de Faraday, que es el principio que se usa para los motores eléctricos, ¿sí? Y lo importante para que se induzca una fuerza electromotriz en un motor, ley de Faraday, es que haya cambios en la corriente. Si no hay cambios en la corriente por razón física, la corriente es cero, no pasa nada. La corriente es constante, no pasa nada. Lo que necesita es que haya cambios en la corriente, que valga 5 y luego 3 y luego 2 y luego 1. Entonces, ese cambio es el que produce el campo electromagnético y el que genera la fuerza, el que hace mover a un motor. Entonces, nosotros en nuestro curso digo, necesita que no sea constante. Entonces yo se lo voy a poner así. Derivada con respecto al tiempo de la corriente. Ya está. Porque, ¿qué es la derivada? Un cambio. Y aquí me estás diciendo que tiene que tener cambio para que se induzca voltaje acá, como ley de Faraday. Entonces quiere decir que la corriente
Esta es constante y no la puedo mover por cuestiones de invariancia en el tiempo. Entonces, la que se tiene que mover es esta. ¿Y cómo se mueve? Pues con la dinámica que tenga, con derivada. Entonces, en el momento que esta derivada sea diferente de cero, aquí se va a inducir un voltaje. Y ven ustedes cómo tiene una analogía completa con la ley de Ohm. Es igual, no más que aquí sí es constante, aquí no hay derivada, aquí sí hay cambio, entonces es para la bobina. ¿Sí? Esa es otra cosa importante de la naturaleza, que cada vez que la conocemos, la verdad te sorprende más, ¿no? Que en la naturaleza hay como que son similares, ¿no? Y hay otra cosa más, son análogas. Son, no sean análogas, serían complementarias. Cuando pasa una cosa, puede pasar la otra. Por ejemplo, en la naturaleza, en el día hay luz, pero en forma natural, en la noche no hay luz. Es la parte de la noche es complementaria a la parte del día. Pero al otro día hay otra vez luz. ¿Sí? Hay una complementariedad. ¿De acuerdo? Entonces, para hablar del condensador, simplemente podemos decirlo como que es el complemento de la bobina. ¿Ok? Y lo único que hacemos es esto. Me voy a poner aquí B igual a RI. Pero si aquí despejo la I, sí está claro, no tienen dudas que es 1 entre R por B, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en tanto complementariedad, si aquí hay un voltaje por ser inductancia, en el condensador no hay voltaje, sino hay corriente. Es esta. En lugar de ponerla así, es esta. Entonces aquí voy a poner IC de T va a ser igual a, aquí da 1 entre R. Eso de 1 entre R va a ser algo que no sé qué es, pero es de la capacitancia, la voy a llamar C. Capacidad de tener capacidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego va a ser, lo que sigue es B. Pero la B es análoga al voltaje, a la inductancia, entonces aquí también necesita que haya dinámica derivada con respecto al tiempo del voltaje en el condensador. ¿Sí? Y esto, pues así como que un poquito de clase de electricidad, pero vean ustedes cómo con la física rápidamente lo puedo ver. Yo no necesito más que estas cosas sencillas. ¿Sí? La ley de Ohm, no necesito variación en la resistencia. La inductancia sí necesita variación de suyo, porque físicamente así se necesita para que funcione. Y el condensador es complementario a la bobina. ¿Tantas? ¿Sí? Estas tres ecuaciones son las que yo necesito para sacar mi modelo. Y ojalá nos dé tiempo, porque por sí nos da tiempo de terminar el modelo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de las ecuaciones de Kirchhoff. O bien, como hace rato en la parte mecánica le hicimos que necesitamos suma de fuerzas en X igual a 0, pues aquí vamos a poner suma de voltajes en X igual a 0. ¿Sí? Entonces, sí está claro que el voltaje en la resistencia, más el voltaje en la bobina, es más el voltaje en el condensador, menos la fuerza de excitación externa, esta sería la F de T. ¿Sí? La voy a poner incluso como F de T para que se acuerden del otro ejemplo de la ecuación diferencial de otra. Aquí vamos a ponerlo menos F de T tiene que estar en paz. ¿De acuerdo? Esta la vamos a llamar excitación F de T. ¿De acuerdo? Y esto es interesante, esto tiene que ser igual a C. Más elegante, dices, tienes que estar en paz. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se comen estos tres? Todo lo que alcancen comerse de estos tres que les dé, para que al final queden en cero. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, lo que vamos a hacer simplemente es,
¿Cuál es la salida del sistema además? ¿Cuál es la salida del sistema? La salida del sistema es precisamente el voltaje en el condensador. Si lo ven, aquí está. Si ven que está en paralelo. ¿Ok? ¿Qué ves aquí? El voltaje en el condensador. ¿Sí? ¿Cuál es la entrada? La FDT. Sí, incluso no la puse como B para que no se me confunda con tantas veces F. ¿Ok? Bueno, entonces voy a empezar a hacer algunas cositas aquí de manejo de estas ecuaciones. ¿Sí? Ya vemos también que la corriente es la misma, ¿no? La IR es la misma que la IL y es la misma que la IC. Entonces, simplemente voy a tratar de jugar con esta ecuación. Ahora sí, ya, adiós a la naturaleza, ya nada más puras ecuacioncitas, sin pensar. O al revés, sin pensar en la realidad, ya nada más pensando en las ecuacioncitas, voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, BL. BL, a mí se me ocurre que sea, pues es L por la derivada con respecto al tiempo de IL, ¿no? Pero IL es IC, porque son iguales, ¿no? IL y C. Entonces aquí puedo poner IC, ¿sí? Pero si pongo IC, entonces yo pondré aquí L por la derivada con respecto al tiempo de IC. Ah, pero IC es esta. Es C por la derivada con respecto al tiempo de BC. ¿Sí lo entienden? Este es un jueguito nomás de ecuaciones. ¿Ok? Y entonces, finalmente, yo puedo poner que el voltaje en la inductancia va a ser LC por la segunda derivada respecto al tiempo, dos veces de DC. ¿Sí? Y luego esta, ¿qué hago con esta? Esta va a ser R por IR. Pero no voy a poner IR, voy a poner IC. ¿Por qué? Porque IR e IC son las mismas. ¿Ok? Y entonces aquí puedo poner R por la derivada respecto del tiempo usando esta. ¿Sí? De C por BC de T. ¿Sí está bien? R por IC. Sí, sí está bien. No, es que es la C va acá. Se me da raro. C va aquí. ¿Sí? ¿Están claros estos cambiecitos? Este y este. ¿Y ahora qué hago con esta? Esta no necesito cambiarla, esta ahí la dejo. Esta ahí la dejo. ¿Por qué? Vamos a reescribir esta ecuación y quiero porque sí, porque se me conviene, primero voy a poner BL. ¿Por qué, maestro? Ahorita van a ver por qué. Entonces BL lo voy a poner así. ¿De acuerdo? Lo voy a poner en esta parte. A ver si me alcanza. Y va a ser LC por la segunda derivada con respecto al tiempo de BC de T. Más. Ya puse esta. Ahora voy a poner esta. Vale, esto. RC por la derivada respecto del tiempo de BC. Sí, ya puse esta. Ahora pongo esta. ¿Y esta qué? No dice nada. No, pues ¿para qué? Ahí déjala. Así está bien. Más BC. Y ahora, esta. Esta ya sabes que es Contreras. ¿No? Esta está en contra de estos tres. Entonces sale por el otro lado. Eso va a ser igual a F de T. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Ya tengo la ecuación. ¿Okay? Vamos a reescribirla aquí, normalizándola. Si la normalizo, me queda así. ¿Y aquí qué me queda? Voy a dividir todo entre LC. Entre LC. Aquí todo entre LC. Se van estos y me queda R entre L. R entre L. Por la derivada respecto al tiempo de LC. Más. Aquí me queda, aquí nomás tiene un 1. Entonces aquí me va a aparecer 1 entre LC por BC. Y aquí me va a dar 1 entre LC por F de T.
¿Sí está claro? Y aquí ya es operativo nada más, ya. Todo nada más es matemáticas. ¿Ok? Función de transferencia. Vamos a sacarla rápidamente. Función de transferencia va a ser salida. ¿Cuál es la salida, señores? ¿Quién me la dice? Toda esta bola de cosas. ¿Cuál es la salida? Ya se me perdieron. Ya no hay más, ¿eh? Ya no se preocupen. Ya no hay más. ¿Cuál es la salida? Salida entre entrada. De toda esta bola de variables, ¿cuál es la salida? Señores, ¿se acuerdan que la salida es la solución de la ecuación diferencial? Entonces, la salida es BC, que es entre. ¿Cuál es la entrada? Esta, que sería una F de S. ¿Y a qué va a ser igual esto? Ya saben lo que hice en la clase pasada, pues aquí por analogía va a ser 1 entre LC entre S cuadrada más R entre L S más 1 entre LC. ¿Sí está claro? Ya. Otra vez, ecuación diferencial y función de transferencia. Lo mismo que hice con la parte mecánica. ¿Ok? ¿Está claro esto? A ver, una pregunta más difícil. ¿El sistema es estable? ¿Quién me dice si nomás de esto ya me dicen si el sistema es estable, sí o no? ¿Por qué el sistema es estable? ¿Quién me puede decir? Con eso terminaríamos esta sesión. Yo digo que es estable porque no hay exponenciales positivas. Uno con exponentes positivos, nada. Pues aquí, ¿dónde están las exponenciales si no he trabajado? Sí, por eso ¿Por digo. qué no hay exponenciales con signo, con coeficiente positivo? ¿Por qué? Pues, ¿dónde están las exponenciales? Es que aquí ni las veo. El asunto es que, ¿se acuerdan del menos b más menos b cuadrada? En este caso, el menos b va a ser r entre l, así como hace rato fue b sobre m, ¿se acuerdan? Y de ahí sí sale la solución de la parte del seno coseno, en el caso de que estos sean complejos, de e a la r entre l por t. Y el r entre l es el menos b de la ecuación de segundo grado. Y yo me pregunto, ¿R puede ser negativa? ¿Qué significa una resistencia negativa? Pues no existe. No. Las resistencias siempre son mayores que cero, ¿sí? Y una L, la L también siempre es positiva. No hay una inductancia negativa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, la solución, vamos a hacer los eigenvalores, ¿sí? Ya estoy en la solución. Los eigenvalores, que sería S1, 2, serían menos R entre L. Ay, estoy en 4. R entre L más menos raíz de R cuadrada, L cuadrada, menos 4 por 1 y por 1 entre LC. ¿Sí lo ven? No, esto va acá, esto va acá. Entre, yo voy a buscar el otro para no silbarlo. Entre 2 por 1. ¿De acuerdo? Si estas están complejas, entonces los eigenvalores van a dar de la forma S12 igual a menos R entre 2L más menos J raíz de 4 entre LC menos R cuadrada sobre L cuadrado. ¿Sí? Lo estoy haciendo un poco más rápido porque ya se me está acabando el tiempo, pero háganlo con calmita y eso va a dar. ¿De acuerdo? Entonces,
La solución, la respuesta escalón de esto. Vamos a ver, f de t es un escalón. ¿Sí? Entonces, la respuesta que sería bc de t sería a por un escalón más b por e a la cuánto. Aquí sí ya surge la exponencial famosa. ¿A cuánto va la exponencial? De aquí lo pueden ver. ¿A cuánto va? Ya no lo vieron, ya se me perdieron, pero bueno, como ya se acabó el tiempo, les voy a decir aquí es menos r entre 2l por t coseno de ese choro que está ahí. ¿Sí? Raíz cuadrada de r cuadrada sobre l cuadrada menos r cuadrada. No, lo puse mal por hacerlo rápido. Este pizarrón. 4 entre LC menos R cuadrada. L cuadrada. T. ¿Sí? Y luego sería más C por la misma, esta misma, con seno de esta misma. Y esta y esta. Ya está la solución hasta de la ecuación diferencial. ¿Ok? Pero bueno, no es el caso. Ahorita, si quieren, seguimos. De aquí para adelante seguimos. Yo solamente les pregunté si era estable. La respuesta, sí es estable. Y es estable porque la resistencia no puede ser negativa, ni la inductancia no puede ser negativa. Por lo tanto, si estas dos son positivas, este signo menos es el que garantiza la estabilidad. ¿Sí? De tal manera que las exponenciales se me hacen con signo negativo y ¡fum!, todos van para abajo. Y esta va para abajo. Entonces, está más estable. Tal vez en la parte de estabilidad me estoy adelantando. Ahorita simplemente ustedes limítense a decir, miren, aquí está el modelo y aquí está su función de transferencia. Hasta allá. ¿Sí? Ya lo demás es un poquito de aplicación al concepto de estabilidad y ojalá lo entiendan porque seguro sale así, pero tienen que entenderlo porque si no lo entienden no me gusta, no tienen que seguir las cosas si no las entienden. ¿Ok? Bueno, creo que ya se nos pasamos, ya no me da tiempo. Pero bueno, creo que estuvo bien, porque ya les dejé la tarea. ¿Sí? Ya está la tarea puesta. ¿Sí? Vimos cómo pasar a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. De ahí surge la tarea. ¿Sí? Y vimos un segundo ejemplo. Ya no hay suspensión de coche, ahora es un circuito eléctrico. Y así como la suspensión de coche me da una cosa así, pues ahora el circuito eléctrico pues me da una cosa con la misma estructura. ¿De acuerdo? Su función de transferencia la sacan de forma automática, ya háganlo automáticamente de aquí para acá, sacan así, ¿ok? Y ya. Bueno, vi los conceptos de estabilidad, invariancia en el tiempo, determinismo, ¿cuál era el otro? Causalidad, ¿ok? Bueno, ya señores, ya no les echo más cosas encima para que no se me asusten, pero bueno, esta clase creo que está interesante, dije muchas cosas del curso y que les voy a repetir las mismas durante todas las clases, así que habrá tiempo de irlas masticando y entendiendo, ¿ok? Bueno, pues si no hay preguntas, pues yo quisiera ya dejarlo ahí, ya se nos acabó el tiempo, darles las gracias